Un delito más en la Ciudad de México cobró una vida. En esta ocasión no fue de la víctima a la que intentaban asaltar, sino de uno de los presuntos delincuentes que intentaron robar el automóvil, ni más ni menos que del periodista Héctor de Mauleón. Eric Pinto nos tiene los detalles, vamos a conocerlos. Este lunes el periodista Héctor de Mauleón fue víctima de un intento de robo. De Mauleón se encontraba en una reunión en un restaurante de la colonia Condesa con el también periodista Ricardo Rafael. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde, cuando su chofer, un mayor retirado del ejército con permiso para portar arma de fuego, se estacionó a esperar al comunicador en la calle Francisco Márquez, a unos metros de la esquina con avenida Mazatlán. 3 sujetos lo interceptaron. Uno de ellos le puso una pistola en la cabeza y le pidió entregar el vehículo. Y el mayor pensó, él tiene su arma abajo de la pierna, y pensó, si ve el arma me va a disparar. Entonces reaccionó, le dio un tiro o dos al de la pistola, giró y disparó otra vez, y un tercer asaltante corrió. En el lugar, un delincuente perdió la vida, otro quedó herido de 2 balazos, fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital, en tanto que el tercer asaltante huyó rumbo al circuito interior. Héctor de Mauleón descartó que el hecho haya tenido relación con amenazas que en 2016 recibió por parte de grupos criminales. Esto está clarísimo que es un asunto de delincuencia común. No me vieron bajar ellos del coche porque él se dio la vuelta y se estacionó una calle atrás. Entonces vieron a una persona en un auto y pensaron en robárselo y se acercaron, y pues terminó de este modo. Tras acudir a rendir su declaración ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en la Alcaldía Cuauhtémoc, el periodista informó que las autoridades se encargarán de determinar si su chofer actuó con legítima defensa. Por lo pronto descartó reforzar su seguridad y señaló que lo ocurrido es algo que a diario sucede en la Ciudad de México ante el incremento de la inseguridad. 21 Noticias.